Muy bien, espero que te encuentres muy bien. Disfrutando, espero, trabajado con el material que te estoy dejando aquí en este canal, que el contenido, como ya lo sabes, se trata sobre el tema que nos gusta, que nos preocupa y nos ocupa mucho, que es el bajar de peso. El día de hoy quiero platicarte acerca de una historia muy interesante. Voy a empezar a tocar historias de personas, de celebridades, de famosos, porque a través de estas historias de personas que han atravesado una situación de sobrepeso, de obesidad, hay detrás de estos orígenes de los cuales tanto te he platicado, tanto te he hablado, para que nos sea de una forma mucho más clara a través de estos ejemplos de vida muy interesantes. Bueno, fueron dos, un video con el tema de Adele, esta cantante famosísima que estoy segura que por ahí has de haber escuchado sus canciones, una voz potente, preciosísima, y que ahorita está en boga por el tema del sobrepeso. Muchos artículos que existen en donde hablan acerca de ella, hablan acerca de este sobrepeso, lo que hizo, las dietas, los ejercicios, etc. Esa es una parte sin duda muy importante. Sin embargo, lo que nos toca a nosotros revisar es el origen a nivel emocional de en este caso, de esta chica llamada Adele, para lo cual, pues bueno, tenemos que ver en su historia del tiempo qué fue lo que sucedió y cómo fue que este sobrepeso se hace presente en la vida de Adele. Tengo que aclarar, por supuesto, que información, los artículos he tomado de fuentes, por supuesto, del internet, y que pues nos da un claro ejemplo, yo diría bastante, identificamos la situación detrás del sobrepeso. Recuerda que siempre hay una creencia, hay una emoción, la cual se tiene que trabajar para poder lograr que bajes esos kilos, que bajes ese sobrepeso que está en tu vida. Y el sobrepeso viene a la vida o viene a tu vida porque tiene un mensaje que decirte, un mensaje que darte, quizá arreglar algún conflicto emocional que se ha dado en algún momento de tu historia. Pero bueno, vamos a ver en el caso de Adele, puede ser que en un momento dado identifiques alguna situación y digas, bueno, como que me hace un poco de sentido o me hace mucho sentido, definitivamente me identifico con Adele. Vamos a revisar un poco. Como tú sabes, una cantante inglesa, no va más allá de los 30 años, muy galardonada, muy reconocida, sumamente famosa a nivel mundial. Ella, a la edad de prácticamente siendo bebés, 2, 3 años, sufre un abandono por parte de su padre y vive en un ambiente familiar en donde el papá es alcohólico. Vamos a detenernos un poquito aquí, porque ya nos está marcando, ya nos está aquí indicando que ya hay una situación en la cual Adele sufre un abandono. Esta es una herida de la niñez. Hay que poner mucha atención a este ejemplo, insisto, vamos a poner mucha atención a este punto. ¿Por qué? Porque no es, ¿cómo te diré? Hay personas que han llegado a mis asesorías de coaching o han llegado a cursos conmigo en donde descubrimos, no es una generalidad, no estoy diciendo que es una generalidad. Hay casos que por una circunstancia de abandono, las personas han desarrollado un sobrepeso y te voy a explicar el por qué. Una herida de la niñez, para empezar, son 5 heridas. Ahorita vamos a mencionar nada más sobre esta historia que estamos platicando, que te estoy compartiendo. Esta herida de abandono marca a Adele. Nada más vivían, tengo entendido, Adele y la mamá, a los 2, 3 años. Para esto ya vivía en un contexto, en un ambiente en donde existe una persona alcohólica. La terapia familiar nos dice que en donde hay una persona alcohólica, sea el papá, sea el hijo, sea la madre, la familia toda es alcohólica, por lo tanto, todos tienen que ir a terapia. Esto surge de la terapia familiar de Virginia Satir.
Bueno, son puntos muy interesantes y muy importantes que sí tenemos que ir desmenuzando. ¿Por qué? ¿Qué sucede ante esta situación de Abel específicamente? Al verse en un ambiente quizá, pues, obviamente no muy sano, no está muy claro si sufrió algún tipo de violencia, esas que de repente surgen cuando existe una circunstancia de este tipo de adicción en hogares, en casa, y amén, el abandono. Por lo tanto, ella se vio en la necesidad de desarrollar una estructura para poder soportar y para poder aguantar las circunstancias de la vida. Es decir, metafóricamente, desarrolla un sobrepeso por asociación de que sobrepeso es igual a fortaleza. Es una asociación que muchas personas hacen. Por lo tanto, para poder soportar las vicisitudes de la vida, los problemas de la vida, las circunstancias a las que me voy a enfrentar de la vida, tengo que ser fuerte. Por lo tanto, tengo que desarrollar una estructura fuerte. Como sabemos, ella llega a la fama con este sobrepeso, lo cual nos da mucho sentido el tema de este origen del sobrepeso en Adele. Ok, llega a la fama, una amiga a la edad, no sé, de los 20 y tantos años, sube al espacio de MySpace dos demos de ella, dos canciones. Tarda 2 años en que lo descubra una casa disquera para que de ahí la fama de Adele se dispare y empiece a ser reconocida, famosa, galardonada, etc. Dentro de todo este ambiente le invitaban a bajar de peso, para lo cual ella siempre decía, ¿sabes qué? A mí no me interesa que se escuche mi voz, yo no vendo un producto visual, aquí yo lo que vendo es mi voz. En cierta forma tenía razón, sin embargo, estando en estos menesteres, pues te exige un cuerpo estilizado, un cuerpo delgado. Sin embargo, ella siempre rechazó esta parte. Se casa, tiene un hijo y sigue en este sobrepeso. Vuelve a haber una separación. Aquí no sabemos si ella abandonó o él la abandonó. Sin embargo, no sería descabellado que en un momento dado ella tuviera que haber abandonado. Ponle la circunstancia que sea. Voy con lo siguiente. Ponle que se hizo más famosa, que tenía más dinero, que ya no le convenía estar con esa pareja, que ojo, tengo entendido que la pareja también era tenía mucho dinero, un empresario multimillonario, una situación así. Independientemente de que le hubiera ido bien o no, o mejor, la cuestión a nivel inconsciente de esa herida emocional de abandono, tiene que repetir ella los patrones de abandono y en un momento dado, si fue ella quien abandonó, abandonar, porque la personalidad cuando existe una herida, en este caso de abandono en la niñez, las personas ya de adultas tienden a abandonar sus trabajos, las parejas, los proyectos, situaciones de este tipo. Por eso te decía que si hay algo que te está haciendo eco, es probablemente que busques por ahí si en esa herida emocional hay algo que pasó en tu historia de vida y que no sea nada, extraño que te veas en una circunstancia en donde tú también abandones o te abandonen. Es muy interesante este punto. Entonces, bueno, sucede esto en la vida de Adele. Después se encuentra con otra pareja. Después de esto creo que tuvo otra relación fallida. Ella canta una canción preciosa que se llama Someone Like You, en donde proyecta todas esas emociones que traía con ella y le ayudan bastante a salir de esta circunstancia, porque como sabes, ante una ruptura pues está la depresión, está la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Aunque hayas abandonado, pues siempre va a haber emociones que están ahí involucradas y que no ayudan a la causa, en este caso con el tema de la obesidad. Bien, pues esto hace Adele. Sin embargo, vienen otras relaciones
y por una situación de evolución como persona, Adele se da cuenta de que tiene que nuevamente reconciliarse con ella misma. Es como si hasta entonces hubiera hecho una conciencia diferente. Porque imagínense ustedes, mis amigos, que teniendo el dinero, teniendo la fama, teniendo absolutamente todo, y no tener el mejor nutriólogo, la mejor persona en deportes, en fitness, ¿ustedes creen que no lo hubiera podido hacer? ¿Ustedes creen que no hubiera podido conseguir las mejores dietas, lo mejor, y por qué no sucedía nada en su vida? Quizá porque no había arreglado esa circunstancia, ese origen. Obviamente, no lo sabemos. Esto está a nivel inconsciente. Acuérdense que estas circunstancias grabadas en nuestra mente inconsciente están ahí y no podemos identificarlas tan fácilmente, es decir, conscientemente. Muchas veces sucede esto, y más con los artistas que andan tan ocupados en tantas cuestiones de la fama que pues jamás voltean hacia ellos mismos. Incluso me parece, también tuvo problemas de alcohol Adele, que tampoco es nada de extrañarse. Ya traía esa situación del papá, porque perdón, por un modelado, por un patrón, porque vio las conductas de su padre que quizá cuando el padre, perdón, se ponía triste, ella aprendió que a través del alcohol era una forma de escaparse, de fugarse. Y ojo, el alcohol tampoco ayuda mucho en los procesos para bajar de peso. Bueno, entonces, esto pasó en la vida de nuestra amiga Adele. Ella, a través de todas estas circunstancias que pasó, de todos estos problemas, evoluciona como una persona. Se da cuenta, se reconcilia con ella misma, toma una conciencia diferente, y es cuando dice, ahora sí, voy a ponerme a una dieta especial en donde únicamente iba a consumir 1000 calorías al día. También se sometió a un entrenamiento fitness con estas cuerdas especiales, estoy segura que las has visto, que hacen así, y de hecho, son ejercicios muy pesados, y pues no es como muy fácil para las personas que tienen un sobrepeso importante, como en este caso, ojo, Adele era pues talla grande, no era un sobrepeso mínimo, sino era un sobrepeso importante. Así que de esta forma, ella llega a bajar bastante de peso, 40 kilos aproximadamente, y se le ve una Adele diferente. Obviamente se gusta más, se ve que le gusta su imagen, se arregla, se luce en las fotos. Hay procesos, tú puedes ver en las fotos procesos de esta chica que atravesó en donde se va viendo cada vez con menos peso, hasta llegar a la Adele que ahorita vemos en todas las redes sociales. Ahí podrás ver. Lo que quiero dejarte claro en este video, para no extenderlo tanto, mis amigos, es, en este caso, la herida emocional que llevó Adele, y casi te lo puedo poner por escrito. ¿Por qué? Porque me han llegado casos, he tenido personas que por tener una herida de abandono han tenido este sobrepeso. Hay personas que no quieren tocar, de repente es tan doloroso que les cuesta mucho trabajo tocar este tipo de heridas. Sin embargo, como siempre les digo, tú tienes la opción y la decisión de elegir. Si estás en un sobrepeso, estás pagando una factura. Si tú decides realizar una transformación, también vas a pagar una factura. De eso vamos a hablar después, las facturas que se pagan por estar delgado. Está muy interesante también. Y bueno, ya es una decisión de lo que quieras hacer. Si de todas formas va a haber una consecuencia, es tu elección, es tu decisión. En este caso, el origen del abandono por su padre a una edad tan temprana, en donde ella desarrolla esta estructura para poder
aguantar las circunstancias, para poder aguantar los problemas, y esto le suma una circunstancia, un entorno de una adicción, como es el caso del alcoholismo, en esta historia de Adele. Y pues bueno, por mucho dinero, por mucha, en su vida que hubo muchos lujos y todo esto, hasta que no hace ella una conciencia diferente, sucede la transformación y se ve una situación tan distinta, lo refleja en su cara, lo refleja en su lenguaje no verbal, esta chica con esta maravillosa y extraordinaria voz. Así que quiero que me dejes en los comentarios si te ha dado un sentido esta circunstancia, que casi estoy segura que sí. Lo que pasa es que la gente no reconoce. Hay un origen emocional, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La obesidad es una pandemia, la obesidad es una epidemia, la cual no se contagia. La situación aquí es que es por la cuestión de la comida, y no propiamente, más bien diría yo, por una cuestión de emociones, de creencias, de asuntos y conflictos sin resolver. Así que, si tú tienes una circunstancia de sobrepeso, recuerda que esta es transitoria siempre y cuando la desees y la trabajes. Voy a seguir dando material acerca de historias de diferentes personas y celebridades que han tenido este sobrepeso, incluso personas con bypass gástrico, para que nos ayude un poco o un mucho a identificar estas circunstancias del sobrepeso y que la comida es una consecuencia. No existe el que subas de peso por una situación relacionada por comida. Esta es una consecuencia que después, obviamente, vamos a ver con un poco más a detalle, porque es amplísimo este tema del sobrepeso, este tema de la obesidad. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que te haya gustado. Espero sobre todo que te haga un match con las circunstancias que de repente suceden a este tipo de personas y celebridades, y que llegamos a pensar que son tan felices y que tienen con tanta fama y con tanto dinero, no puede haber otra estado de ánimo que el de la felicidad. Ya vemos que lamentablemente no es así. Sin embargo, aquí lo rescatable es que tenemos que estar de muy buen ánimo, porque eso también es muy importante para tu sistema inmunológico. Así que nos vemos hasta el próximo video. Quiero, por cierto, comentarles antes de despedirme, una disculpa, que estaba un poco fuera del aire, estaba ocupada trabajando en unos productos digitales precisamente que te van a ayudar a bajar de peso. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que los veas, para que los revises. Son unos productos que han funcionado muy bien, han sido parte integral de procesos, y los cuales voy a poner a tu disposición. Y bueno, no había podido subir material a esta plataforma tan interesante porque estaba trabajando justamente en estos contenidos que obviamente pues han tenido un resultado extraordinario. Así que te los voy a dejar, una disculpa de antemano, y bueno, aquí nos vemos próximamente. Hasta el próximo video. Cuídate mucho, por favor. Te envío un abrazo y hasta el próximo video.